En este vídeo vamos a ver cómo utilizar la regla de 3 con el programa Edico. La regla de 3 es una herramienta que tenemos en matemáticas para poder expresar, a partir de un esquema, una situación donde hay dos magnitudes que se relacionan entre ellas de manera proporcional. Esta relación puede ser de proporcionalidad directa o de proporcionalidad inversa. Veremos un ejemplo de cada uno y así podremos ver las diferencias. La proporcionalidad se basa en que cuando una de las dos magnitudes aumenta, por ejemplo multiplicándola por 3, por 7, por 5, la otra también aumentará multiplicándola por el mismo número. Un ejemplo muy típico puede ser cuando compramos comida, ropa, lo que sea, cualquier objeto. Si yo compro un objeto y me cuesta 5 euros, pues si compro dos objetos, pues evidentemente me costará 10 euros. Eso no siempre ocurre, pero cuando ocurre hacemos uso de la regla de 3. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Para ir a la estructura didáctica de la regla de 3, pulsamos la tecla Alt. De esta manera nos situamos en los menús de arriba de Edico y con la tecla D vamos directamente a las estructuras didácticas. Aquí podemos bajar con los cursores a esta regla de 3 o directamente podemos ver que como está subrayada la letra G, si le damos a la tecla G, se nos abre directamente la estructura didáctica de la regla de 3. Ahora se nos ha abierto una pantalla emergente donde tenemos dos columnas. La de la izquierda, que es la magnitud 1, y la de la derecha, que es la magnitud 2. Nos podemos desplazar a partir del tabulador o con los cursores. Cada una de las dos columnas tiene tres celdas, es decir, tres filas, y en medio encontramos otra celda que dice la palabra por proporcionalidad. Y aquí podemos poner, pues si es una proporcionalidad directa o si es una proporcionalidad inversa. También se puede dejar en blanco, pero hay personas que prefieren ponerlo. Conviene que antes de empezar a usar la estructura didáctica, exploremos con los tabuladores y veamos cómo nos podemos mover por las distintas celdas. También al final de esta pantalla emergente, si vamos bajando, encontraremos una última celda donde podemos poner la operación que debemos realizar. Vamos a mirar ahora un ejemplo donde vamos a comprar unos objetos y les vamos a asociar un precio. Entonces, dentro de la columna de magnitud 1, en la primera fila pondremos objeto y con tabulador o cursores nos desplazamos hasta magnitud 2 y ponemos precio. Ahora bien, imaginemos que tenemos que si compramos dos objetos, por lo tanto pongo un 2 debajo de objeto, me cuesta 7 euros, por lo que me desplazo con tabulador hasta debajo de precio y pongo 7. Entonces queremos saber cuánto nos costaría comprar 5 objetos. Como 5 no es un múltiplo de 2, no es tan directo de ver cuánto nos costaría. Si fuera, por ejemplo, un 4, lo podríamos hacer directamente de cabeza. Podríamos decir, si dos objetos cuestan 7 euros, pues 4 objetos nos costarán 14. Al ser 5, pues tenemos que a lo mejor hacer un poquito más de cálculo. Entonces, en la celda que nos queda vacía, que es la que está debajo del precio del número 7, claro, no sabemos cuál es el precio, que es lo que queremos saber. Entonces le podemos poner una X o un interrogante, o incluso podríamos irnos aquí al menú de insertar y poner un comodín. Entonces, una vez tenemos ya este esquema escrito, bajamos a la parte de la última celda y aquí apuntamos la operación que queremos poner. Aquí hay varias maneras de hacerlo. Eso ya como se explique en el aula, pues sería la manera en que lo deberíamos hacer. Antiguamente se enseñaba mucho a hacerlo una multiplicación en diagonal y luego dividir en horizontal. Es decir, multiplicábamos el 5 por el 7 y después dividíamos ese resultado entre 2. Sí que es verdad que eso no tiene mucho significado, por lo que ahora se aboga a hacer de otras maneras, como por ejemplo podría ser, de manera equivalente, decir, vale, pues voy a calcular cuánto me cuesta un objeto. Este objeto será el 7
que es el precio de 2 objetos, dividido entre 2. Pues apuntamos 7 dividido entre 2. Y ahora este resultado lo multiplico por 5, que es el número de objetos que yo quiero comprar. Otra manera que se me ocurre también podría ser decir, bueno, pues ¿cuántos paquetes de 2 puedo hacer para llegar al 5, ¿no? Es decir, 5 entre 2, lo que sería una división. Entonces, este 5 entre 2, que sería cuántas veces es mayor el 5 que el número 2, lo multiplicamos por el 7, que sería el precio de 2 objetos, ¿no? Entonces, todas son equivalentes, por lo que cualquiera será correcto. Ahora bien, si le damos a insertar, se nos pondrá ya directamente la estructura didáctica en el editor. Entonces, antes convendría copiar la operación que tenemos aquí escrita. Y esto lo podemos hacer con Control-Alt-C o con Alt-GR, si tenéis esta tecla en el teclado, y la tecla C. Si no nos acordamos, vamos aquí al menú de opciones y vemos aquí que nos dice cuál es el comando. Ahora sí que ya le podemos dar a insertar con el Enter y se nos ha escrito de manera linealizada la estructura didáctica dentro del editor. Le doy a Enter y ya puedo pegar desde el portapapeles esta operación. Y ahora ya solo me queda calcularlo, por lo que puedo poner un igual y calcularlo con la calculadora de Dico. Con Shift F9 me calculo el resultado y me lo copia el portapapeles y lo pego con Control V. Muy bien, esto sería el caso de la proporcionalidad directa. Vamos a ver ahora la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa ocurre cuando la situación que estamos tratando es diferente a la que hemos hablado hasta ahora, ya que a veces cuando aumentamos una magnitud, la otra no tiene por qué aumentar. Un ejemplo sería, pues si tenemos que construir alguna cosa entre 5 personas, tardaremos un cierto tiempo. En cambio, si en vez de ser 5 somos 8, no tardaremos más tiempo, sino que tardaremos menos, porque seremos más haciendo la misma tarea. Por lo tanto, aquí ya vemos un comportamiento un poco diferente, ¿no? Más concretamente, la proporcionalidad inversa ocurre cuando al multiplicar una magnitud por un número, la otra, en vez de multiplicarse por el mismo número, se divide. Es decir, si yo aumento por 2 el número de personas que están haciendo este trabajo, también dividiré por 2 el número de horas o de tiempo que he tardado en hacer este trabajo. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos, bueno, para ir a la estructura didáctica se accede de la misma manera, ¿eh? Con Alt-D vamos a estructura didáctica y con la G abrimos la regla de 3. Y vamos a poner una situación donde tenemos grifos que intentan llenar un depósito de agua y en la magnitud 1 pondremos esa palabra, la de grifos, y en la magnitud 2 pondremos la palabra tiempo. Tiempo, horas o lo que queramos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 3 grifos, pongo un 3 debajo de la magnitud 1, tardaremos, pues, vamos a poner 1,5 horas, es decir, 1 hora y media. Y yo quiero saber si en vez de haber 3 grifos hay 5 grifos, ¿cuánto tiempo tardaré? Entonces, claro, como hay más grifos abiertos, el depósito se llenará más rápido, es decir, tardará menos tiempo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una proporcionalidad inversa. Aquí en el cajetín de proporcionalidad, entre grifos y tiempo, pues puedo poner la palabra inversa o no poner nada. Muy bien, vamos ahora al cajetín final, donde vamos a hacer la operación. ¿Cómo sería esta operación? Yo creo que la manera más lógica de pensarlo sería dividir es decir, voy a pensar cuánto tardaría un grifo en llenar el depósito, ¿no? Entonces, si 3 grifos me tardan 1 hora y media, entonces un grifo, como son 3 veces menos de grifos, pues tardará 3 veces más. Por lo que en vez de 1,5 sería 1,5 multiplicado por 3. Y una vez ya tengo esta operación, lo dividiré entre 5. ¿Por qué lo divido entre 5? Porque ese era el tiempo que tardaba un solo grifo. Si en vez de tener un grifo tengo 5, tardaré 5 veces menos. Con esto
copio el resultado con Control Alt C, le doy a Enter para insertar, hago 1 o 2 Enters y ya copio la operación. Y ya con esto calculo con la calculadora de Vico igual que antes y lo pego desde el portapapeles.